Ya empiezas. Va. Muy bien, pues nada, buenos días y ya hemos hecho la oración, hemos hecho el himno y vamos a empezar con la lección 12 de esta semana, el deseo de todas las gentes, y buscamos una persona que nos lea el versículo de memoria y si lo sabe de memoria mejor, que es para saberlo de memoria, no para leerlo, pero bueno. Y andarán las naciones a tu luz, y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Muy bien, este versículo está en Isaías 63. ¿eh? Sí. Vale, pues Vanessa, ¿empiezas? Como quieras, yo traigo algo, pero Bueno, vamos a hacer bueno, sí entre que todos. vamos a hacerla entre todos. Sí, yo traigo unas cosas y las vamos compartiendo y bueno, vamos desarrollando si ustedes quieren. Valentín. Sí, dime. Ay, he dejado de compartir, perdón. Lo siento. Me he salido sin querer. Mm. El que quiera leer. Bueno, aquí solo nos viene el deseo de todas las gentes. Sí, era que estaba... Antes había una lectura, me parece, del libro de Elena White, El deseo de todas las gentes. sí, no, todavía no. ¿Alguien que quiera leer el versículo de memoria? Bueno, de hecho ya Valentín dijo Ya. que... No, ya lo hemos leído el versículo de memoria. Ya se ha leído. Bueno, aquí en la primera página del sábado habla de esta cita que es muy bonita, que habla de fe y obras, ¿no? Dice, cuando confiemos plenamente en Dios, cuando descansemos sobre los méritos de Jesús como un Salvador que perdona los pecados, recibiremos toda la ayuda que podamos desear, fe y obra. Bueno, me gustaría empezar a calentar y que fuéramos de uno en uno. ¿Y qué ha supuesto esta escuela sabática para cada uno de los que estamos aquí? O sea, me gustaría que hubieran aportaciones y que todos participáramos. Muy No sé si bien. se ve las imágenes. No, solo sale el deseo de todas las gentes. No A mí me sale, sale la ¿Qué vemos? imagen, a mí me ¿qué? sale solo la imagen de Vanessa congelada. La escucho, pero está congelada la imagen. ¿Congelada? Ok, voy a volver entonces atrás. Voy a volver. Voy a volver. Ahora ya se ve mejor. Voy a volver otra vez. A ver, ¿qué es lo que pasa? Bueno, mientras tú Sí, nos has sí, hecho una pregunta, ¿eh? claro. En realidad es quién es Cristo para cada uno de nosotros, ¿no? ¿Qué es lo que hemos entendido de esta lección y de las últimas lecciones de escuela sabática? ¿eh? A través de la lectura del libro de Isaías, realmente el libro de Isaías es un libro prácticamente que encaja perfectamente con los evangelios. Es un evangelista total, completo, ¿no? Y de hecho los evangelios hacen muchas referencias al libro de Isaías, ¿no? ¿Quién es Cristo para ti? ¿Alguien quiere opinar sobre ello? Bueno, Cristo para nosotros es nuestro libertador, nuestro salvador, y Él ha venido pues a eso, a liberarnos y a salvarnos, porque de hecho en Mateo dice, y Él ha venido a liberar y a salvar lo que se había perdido. Muy bien. ¿Alguien más da alguna opinión más? Hay más cosas, que están Y por es, allí y es, y escondidas. es el intercesor a nuestro Padre. Él es nuestro intercesor a nuestro Padre y fuera de eso, nuestro creador, redentor. Sí, muy Y que bien. por la gracia de Cristo, nosotros tenemos esa salvación, esa esperanza a la salvación. Sin ese Estupendo. deseo, que es el deseo de todas las gentes, pues pienso yo que la mayoría de los que creemos
de las personas que creemos en un Dios, tenemos una esperanza. Cuando estamos en aflicciones, ¿a quién acudimos? Yo en mi vida personal, yo lo digo por mi vida personal, que en los momentos más difíciles yo no he renegado de Dios, porque todo lo contrario, la desobediencia que nos lleva a la destrucción de nosotros, a cometer errores y quizás al alejarnos de Dios, las cosas nos salen mal. Pero cuando yo reconozco lo que soy y que realmente de quién dependo, pues allí mismo me doy cuenta de que a quien debo de acudir es a Él, que todo lo puede, porque de Él emana la vida y de Él emana todas las bendiciones si nosotros buscamos. Con esto no quiero decir de que no tengamos conflictos y aflicciones, los tendremos, pero no estamos solos. El Señor nos llena de fortaleza y quizás las cosas que nos vengan, por difíciles que sean, estamos siempre con el apoyo del Señor y con una esperanza de que si por algo pasa, por algo será. Y que todo lo que Dios hace es para nuestro bien porque Él nos ama. Y por amor a nosotros, Él ha muerto en la cruz para darnos una vida eterna, para darnos un testimonio que sí que podemos alcanzar esa victoria. Muy bien, Gracias. gracias. ¿Alguien más? Nora, Marta, ¿queréis decir algo más? No. Bueno, vamos allí. De hecho, vamos a seguir con la diapositiva. No sé si se ve. No, yo no veo. Se Ah, ven bueno, no veo esperar nada. un momento. Es que unas lo he, flores lo he abajo. ocultado, lo he ocultado. Esperar un momento. Ahora. Bueno, esta es una imagen que está en Génesis 3 y lo que estamos hablando aquí del pecado, o sea, el pecado, ¿qué hace el pecado? Separa a Dios del hombre, pero no porque Dios se haya querido separar del hombre. De hecho, el hombre cuando peca automáticamente se esconde y entonces es cuando se hace una separación, esa conexión que ellos tenían cara a cara con Dios, pues ya no iba a ser cara a cara, sino que ya se había perdido la conexión cara a cara. Entonces es cuando el hombre huye y Dios lo busca en el huerto del Edén y le dice, ¿dónde estás? Y ellos dicen, bueno, es que me he escondido porque tuve miedo. Y entonces es cuando realmente se dan cuenta de que hay un problema, de que hay un problema ahí. Y dice, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová, Dios entre los árboles del huerto, y él les habló. Lo que pasa es que, bueno, por la separación, pues esto es lo que ha pasado, esa distancia, ¿no? Pero bueno, aunque haya habido esta separación, esta ruptura, Dios también nos da una esperanza, un consuelo, pero eso será más adelante. Vamos a hacer un énfasis sobre los efectos del pecado, porque el pecado, de hecho, tenemos que hacer bastante énfasis porque esto es lo que nos ha traído la consecuencia de la desobediencia. Y una de las cosas de la desobediencia, estamos pagando por algo que se infringió en aquel momento y entonces nosotros venimos arrastrando de todo eso, pues un desencadenante que es el sufrimiento, el dolor, las lágrimas, las tristezas y muchas cosas más. Bueno, de hecho, cuando el hombre se separa de Dios, aquí se nota claramente que hay un abismo. Entonces, a pesar de que hay ese abismo, porque cuando el hombre peca, realmente Dios ofrece ofrece su justicia. ¿Y qué es esa justicia? Que dice en Romanos, dice que sin remisión de sangre no hay pecados. ¿Qué pasa en eso? Que Dios le proporcionó a Adán y Eva en aquel momento, pues que ellos, para que no murieran, murió para ellos un cordero. Y entonces como murió un cordero, entonces lo que pasó fue que estaba representando a Cristo. Entonces esta separación no podía haber sido más que por el pecado. Pero Dios, entonces aquí hay un pero este pero es o sea,
no lo tenemos que ver como algo negativo, lo tenemos que ver como algo que Dios nos ofrece más adelante, que dice, pero la dádiva de Dios, o sea, el regalo de Dios traerá la vida eterna. ¿En quién va a traer la vida eterna? En Cristo Señor nuestro. ¿Por qué? Porque después de ese pecado, después de esa infracción, Cristo nos va a traer esa salvación, ese regalo que es el que vamos a tratar después más adelante. Bueno, sorpresa. ¿Alguien si quiere leer el versículo 59:2, por favor? ¿De qué? Sino que vuestra iniquidad os han separado de vuestro Dios, y vuestros pecados han ocultado su rostro de vosotros para no escuchar. Claro, entonces, ¿qué está diciendo esto? Que nosotros no- escondemos nuestros pecados. Que ha habido, gracias Nora, que ha habido detrás de todas esas iniquidades, de toda esa transgresión del pecado, de la desobediencia, ¿qué ha pasado? Pues que ha habido una división. ¿Entre quién? Entre nosotros y Dios. ¿Por qué? Por consecuencia de nuestros pecados. ¿Y qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace, qué es lo que hace el pecado en nosotros? Nos hace huir. ¿Huir de quién? De Dios. ¿Por qué? De Dios. Porque una vez que nosotros hemos pecado, estamos en tinieblas. Y como Dios es luz, la luz y las tinieblas no pueden estar juntas. Entonces, lo que hace es que nos hace separarnos de Él como consecuencia. Pero bueno, al fin y al cabo, Dios siempre tiene una solución, a pesar de que el hombre, con su infinita maldad, porque dice Romanos que no hay ni uno justo, porque desde que todos pecamos estamos destituidos, o también depende de qué versión lo dice de otra forma, está destituido de la gracia o de la gloria del Señor. Entonces, pero Cristo siempre tiene una solución, a pesar de que nosotros somos pecadores, Él es amor y es justicia. Es amor, ¿por qué? Nos redime. Es justicia, ¿por qué? Porque a pesar de que nosotros hemos transgredido, tiene que haber una remisión. ¿Y qué es eso? Tiene que morir alguien. Entonces, en este caso, el que tuvo que morir ha sido Él, que nos ha quitado a nosotros la paga, que es por consecuencia de nuestra, la muerte, y Él ha tomado esa muerte para Él y a nosotros nos ha dado el don de la gracia, y que nosotros tenemos que recibirlo. Bueno, si alguien quiere aportar algo, perdón. No, deberíamos tener en cuenta que es muy importante que siempre es Dios el que viene a buscarnos a nosotros, no somos nosotros los que vamos a buscarle a Él, ¿no? Lo vemos claro con Adán y Eva, el que viene a buscarles es Dios. Lo vemos claro con Caín, el que viene a buscarle es Dios. Lo vemos claro con Abraham, el que viene a buscarle es Dios. Y lo vemos claro con cada uno de nosotros. No hemos sido nosotros los que hemos ido a buscar a Dios, sino Dios el que ha venido a buscarnos a nosotros. Entonces es importante tener en cuenta que si bien el pecado nos aleja de Dios, también es verdad que Dios no nos aleja de nosotros. Somos nosotros los que nos alejamos de Dios. Y por eso Dios puso a su Hijo Redentor, permitió que Cristo viniese aquí a la tierra, porque si no, de otra manera, la justicia de Dios no se puede cambiar. Y si Él dice que el alma que peque morirá, tiene que morir. Una pregunta. Sí, Hermanito, en el caso mío, como me he sentido estos días, o sea, desde que estoy con este dolor, yo no es que reniegue el Señor, no, pero yo no me da fuerzas. Yo voy a estudiar la palabra y como que no sé, no tuviera fuerzas, como que no hubiera un motivo, una motivación hacia mí. Eso es lo que yo he sentido, pero rechazo al Señor, pues no. Entonces yo digo, me pregunto, ¿por qué, Señor? ¿Por qué tengo que sacar fuerzas para leer la palabra, para mirar, para estar más segura de Él, o sea, estar más aferrada a Él porque me siento enferma? Y yo me pregunto, ¿por qué? bueno, Janet. Janet,
Ah, bueno, Eh, responde tú ya, iba a responder. Janet, la explicación es fácil. Mira, cuando nosotros tenemos problemas de salud física o golpes que la vida nos da, ¿eh? A veces esto da la impresión que nos alejamos de Dios. ¿Por qué? Porque no tenemos ganas pues, de leer, no tenemos ganas de, Nada. incluso a veces ni de orar, o parece que nuestras oraciones están vacías, creemos que el Señor no nos escucha. Hay toda una serie de circunstancias que realmente nos da la impresión que nos aparta de Dios, pero no es verdad, no es verdad. Estamos pasando por momentos donde el dolor, el sufrimiento, según qué circunstancias, da la impresión que Dios no nos escucha y que realmente no nos encontramos con ganas. Yo cuando estoy enfermo, pues no tengo ganas ni de leer la Biblia ni de hacer nada. A mí me pasa igual. Pero eso no quiere decir que ni Dios se aparta de nosotros ni nosotros nos apartemos Dios de Dios. nunca se aparta de nosotros. Eso es importante tenerlo en cuenta. La vida está llena de pruebas y de luchas y a lo mejor el Señor te está diciendo algo, ¿no? O simplemente es una situación de tu estrés emocional, físico, por el que estás pasando y tienes estos problemas de dolor en tu estómago, supongo que sigues con lo mismo del estómago, etcétera, ¿no? Pero ni tú has abandonado al Señor, porque de hecho estás aquí, ¿eh? Y has estado en otras reuniones durante la semana, ni el Señor se aparta de ti, porque realmente el Señor te ama, quiere tu sanación, pero también la vida a veces viene como viene y las muchas preocupaciones que tienes a veces lastiman nuestra salud física, ¿no? Y entonces posiblemente pues habría que centrarse, tomar decisiones y Nos buscar que volvemos realmente el sensibles. Señor te bendiga en gran manera, que te lo está haciendo, ¿eh? No sé si queréis añadir a alguien más. Vanessa, me parece que ibas a decir algo. Iba a decir, aparte de eso, iba a decir que también estamos en una guerra espiritual. Entonces, que todo ello conlleva a que nosotros a veces no tengamos ganas de nada y hay unas fuerzas también que también hacen traba para que nosotros nos apartemos de Dios e incluso hace que nosotros desconfiemos de Dios y también le echemos la culpa a Dios de todas nuestras cosas que nos pasan. Muchas gracias. Hermana Janet, esto mismo le pasa a mi madre, que lleva muchos años con un problema de estómago, hace algo así parecido al suyo. Y lleva muchísimos años, casi de toda la vida. Y ella a veces le hace reclamaciones a Dios cuando se encuentra demasiado mal. Y le dice, Señor, pero ¿qué pasa conmigo? ¿Por qué yo estoy así en esta situación? Cuando yo hablo con ella, yo le digo, estamos en el terreno donde el enemigo siempre sabe por dónde atacarnos y sabe cuál es nuestra propia debilidad. Yo creo que cuando toca con nuestra salud, como hizo con Job, pero nuestra fe no debe desmayar, sino que todo lo contrario. No sabemos cuál será nuestro aguijón y a algunas personas pues les ha tocado la salud y hay que aferrarse mucho de la mano del Señor y acudir a los medios naturales, a lo que más pueda, porque muchas veces los medicamentos que mandan los médicos no caen muy bien al estómago y esto pues buscar la forma de médicos naturales, naturistas que puedan dar un medicamento que demore el efecto, pero por lo menos es más sano. Y bueno, pues yo no sé si estará haciendo lo de la papa rallada, pero va muy bien el aloe vera, va muchas cosas. No, Y es yo no estoy una situación del estómago que yo sé que es duro porque yo lo he vivido en carne propia con mi mamá y aún todavía. Pero hay que seguir orándole al Señor para que Él pueda darle esa fortaleza y esa sanidad que necesita. Gracias. Tengo es que orar mucho
para que yo tenga fuerza de voluntad para no comer eso que yo sé que me hace daño. No comerlo, no comerlo. Es que me falta es eso, porque yo los medicamentos no quise tomarme los medicamentos que el médico me mandó. Estoy tomando unos medicamentos naturales. Y yo siento, mire, por lo menos ahorita me tomé la pastilla y yo siento que me hacen efecto. ¿Sí? Me van calmando el dolor. Entonces, ¿qué es lo que tengo que yo lo sé, ya lo tengo comprobado? Es no irme a comer lo que yo sé que me hace daño. Claro, a usted le pasa lo de mi mamá, boquisabrosas, y cuando ya tienen otra vez alborotado el estómago, Sí. vienen los lamentos. Sí. Amén. Bueno, gracias chicas por la intervención. Bueno, aquí hay también otro factor, ¿no? Cuando nosotros estamos, que consideramos que hemos hecho una falta, una infracción de la ley, entonces viene el otro acusador, ¿no? El enemigo, o sea, Satanás. Aquí Elena G. de Guay, en las palabras de vida del Gran Maestro, dice un párrafo, si alguien lo quiere leer. No prestéis oído a la sugestión del enemigo de permanecer lejos de Cristo hasta que os hayáis hecho mejores, hasta que seáis suficientemente buenos para ir a Dios. Si esperáis hasta entonces, nunca iréis. Cuando Satanás os señale vuestros vestidos sucios, repetid la promesa de Jesús: al que a mí viene, no le echo fuera. Decid al enemigo que la sangre de Jesucristo limpia de todo pecado. Amén. Amén. Qué bonito, qué bonita Amén. promesa. La verdad que siempre nos pasa, me imagino que a ustedes también algunos días que se amanecerán culpables y el enemigo nos trae el pasado, nos presenta ahí para hundirnos y derrotarnos, pero aquí tenemos la solución. Ya Él está vencido, ya Cristo venció en la cruz y es su sangre la que nos salva. Bueno, vamos a continuar. Gracias, Dora. Aquí hay una pregunta. ¿Alguna vez se han sentido que Dios no te escucha? Sí, muchas veces. Sí. Claro. ¿Y cómo se han sentido? Fatal. Se siente uno en un mundo solitario, destruido, sin esperanza, sin esa, solo solo en el mundo, como que no le importa a nadie. Yo me he sentido así, porque Sí. eso es lo que el enemigo quiere que nosotros sintamos, para que, Esos son los efectos del pecado. claro. Gracias, chicas. Bueno, pues hay soluciones. Yo creo que a pesar del pecado, Dios nos escucha. Sí, Mm. iba más para adelante. Sí. Pero continúa, que ahora lo desarrollamos. Que a pesar del pecado, Dios nos escucha. Recordar lo que he dicho antes. Siempre es Dios el que viene a buscarnos. Siempre. Es verdad que, como antes ponía el tema anterior, Satanás continuamente está diciéndonos que Dios no nos escucha, que nos ha abandonado, que somos pecadores, etcétera, ¿no? Pero no tenemos que hacer caso a estas cosas que nos vienen en nuestros pensamientos, ¿no? Sí que es verdad que a veces yo no recuerdo haber sentido que Dios no me escucha. Lo que sí que a veces he sentido es, bueno, y que muchas oraciones no son contestadas, pero no porque Dios no me escuche, sino porque a lo mejor tengo la sensación de que yo no estoy orando como debería, ¿no? Para que, con la fe suficiente para que esas oraciones sean escuchadas, ¿no? Esa sensación la he tenido yo. La otra, no, de que Dios nunca me escuche, no te escucha, no, posiblemente soy un bicho raro, ¿eh? Bueno, perdón, gracias. Yo sí que he sentido esa sensación y he dicho, Dios no ha escuchado mi clamor y no está quitando ese sufrimiento que me está causando. Lo que pasa es que nosotros también tenemos que tener en cuenta
de que nosotros también tenemos que darle gracias a Dios por los sufrimientos o por las pruebas en ese momento que estamos pasando. ¿Por qué? Porque eso es para limpiarnos, y si está Ese es el pasando y lo fuego ha permitido purificador. Dios es porque hay algo que Dios quiere cambiar o que Dios quiere limpiar, o que te des cuenta de que tú en qué condiciones estás, o hay algo, siempre hay un propósito detrás de cada dolor, de cada sufrimiento. Hay un propósito, y también tenemos que darle gracias a Dios también por todas las cosas buenas y por todas las cosas malas, que también son de enseñanza, como le pasó a Job y a otros muchos que están en la Biblia. Sí, perdón, ¿alguien quería hablar? Que cuando pasamos por estas luchas son el fuego purificador, porque allí es donde nosotros aprendemos a discernir lo que mejor quiere Dios para nosotros. Quizás en los momentos más difíciles que sentimos, como me he sentido en algunas ocasiones, que últimamente no, pero con el perdón del hermano Valentín, quizás las luchas que hemos tenido nosotras como guerreras no han sido las mismas pruebas, han sido muy diferentes. Son pruebas, pero muy diferentes a las que nos ha tocado a nosotras como mujeres llevar en nuestras familias, con nuestros hijos. Y en esos momentos, cuando uno se siente casi derrotado, es cuando uno tiene esa soledad, ese vacío, como que me siento muy sola, como que Dios no me escucha. ¿Será que Dios, yo no le estoy pidiendo lo que Dios no me lo quiere conceder por algo? ¿Será? Y a veces en esa cantidad de preguntas que nosotros, conflictos que tenemos, es esa prueba de fuego en la cual nosotros estamos pasando para purificarnos y discernir y darnos cuenta de que no, que si esas pruebas las estamos viviendo es porque Dios realmente quiere que nosotros transformemos nuestro carácter y lo conozcamos más a Él. Y ahí es donde viene ese encuentro personal con el Señor. Dora. Bueno, vamos a continuar. ¿Alguien quiere decir algo más? Bueno, vamos a continuar. Gracias. Dice Isaías, si quieren abrir la Biblia o lo tienen aquí, lo dice bien claro, porque dicen, ayunamos y no hiciste caso. El pueblo le está diciendo a Dios, porque no hiciste caso. O sea, ¿qué cara tenemos los humanos de verdad cuando le decimos a Dios que no hace caso a nuestras oraciones o a nuestros comportamientos? Pero todo tiene una respuesta, porque siempre Dios responde. Dice, humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. Seguimos. Y dice, he aquí que el día de vuestro ayuno, ¿qué le responde Dios? Le dice, buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. Entonces, Dios aquí le está, o sea, ellos preguntan, acusan a Dios y luego Dios le responde. O sea, encima que nosotros tenemos la gran cara de decirle a Dios que no hace caso a nuestras cosas, también le decimos que necesitamos que nos responda. Pues Dios no es un mago, Dios no es la lámpara de Aladino, que Él va a conceder los deseos a nuestro antojo. Nosotros tenemos que tener en cuenta quién es Dios y lo que Dios es para nosotros. Dios es juez, Dios es amor, y también Dios es nuestro Padre Celestial. Entonces, como nosotros somos sus hijos, Él no nos va a dar una cosa que nosotros no nos conviene. Entonces, muchas veces nosotros, cuando nuestros hijos nos piden, imagínate que si tu hijo te dice, oye, mami, cómprame un machete. Tú dices, ¿yo cómo te voy a comprar un machete, un cuchillo? ¿No? ¿Por qué te lo tengo que comprar si esto no está bien? O una moto, o sea, si tienes una edad determinada, no te voy a comprar una moto para que vayas y te mates por ahí. Entonces, Dios no nos va a dar algo que no nos va a convenir. Bueno, el pueblo de Israel, de hecho, a pesar de que ellos ayunaban, eran unos completos hipócritas. ¿En qué sentido? Porque ellos todo lo que hacían no lo hacían de corazón, solo lo hacían por vista, para que los vieran que estaban haciendo, y aparte de ellos cumplían las cosas que ellos pensaban que estaban haciendo bien. No estaban haciendo las cosas por amor ni por nada, estaban haciendo las cosas porque ellos llevaban la ley y la recargaban, pero realmente los corazones de ellos estaban lejos de Dios.
Bueno, Valentín o alguien si quiere aportar Sí, algo a aquí. ver, a mí este versículo me deja muy claro varias cosas, ¿no? Primero, no todo lo que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Hay muchas personas que son religiosos, no voy a decir cristianos, porque el cristiano es el que hace la voluntad de Cristo, son religiosos, o somos religiosos por tradición, por costumbres y por normas, por doctrinas. Y entonces hacemos de esto todo un sistema de vivir. Sin embargo, el Señor es todo lo contrario. El Señor dice que si somos religiosos y queremos llegar a ser cristianos, tenemos que amar, tenemos que realmente buscarle de todo corazón y hacer las cosas que Él hace por nosotros y que ha hecho por nosotros. Y entonces crecerá la luz que debemos. O sea, el ayuno está bien si yo no quiero hacerlo como o voy a ayunar para que tú me hagas caso y me des esto, no. Voy a ayunar porque a lo mejor creo que lo necesito físicamente o espiritualmente, necesito hacer un ayuno porque necesito más estar en contacto contigo, Señor. Es muy diferente, ¿no? El basarnos en tradiciones, en costumbres y tal, que no es que lo hagan, lo hacían en aquellos tiempos y hoy se sigue haciendo y yo creo que más todavía, ¿no? Las tradiciones, los dogmas, las doctrinas, si no tiene un fin de amor, de nada sirve. Y lo que pasaba en el pueblo de Israel, yo creo que se está repitiendo igual o con más fuerza en estos momentos a nivel general. No estoy hablando de la Iglesia Adventista, que también puede haber en gran parte esto, pero me estoy hablando en general en el mundo en el que nos toca vivir en la actualidad, ¿no? Vivimos más de fachada y de compromiso que de un ambiente real en nuestras vidas, ¿no? Gracias. Pues, gracias Valentín, pues por la consecuencia de esta transgresión del pecado, de que se ha desobedecido, pues se ha hecho una brecha, ¿no? En una separación del hombre con Dios. Y nosotros también tenemos que saber quién es Dios y también tenemos que respetar a Dios, no tomarlo como una marioneta, ni un juguete, ni un títere que nos va a estar concediendo los deseos cada vez que nosotros lo pidamos. Tenemos que ver a Dios como el soberano del universo y no como un cajero o como que, imagínate que yo ahora voy y te digo, bueno, Valentín o Dora o Nora o alguno de nuestros hermanos, regálame o dame arroz y te digo, ay, eres la mejor. Después al día siguiente te digo, y te alabo, y luego al día siguiente voy y te digo, necesito papa, pues va y me la das, y yo te digo, ay, gracias, eres la mejor, y así sucesivamente. ¿Tú querrías saber algo de un amigo que solamente está contigo o por el interés? O sea, Dios nos ama y Él nos escucha, es misericordioso, pero también tenemos que tener en cuenta que Dios no es esa lamparita mágica que a veces nosotros pensamos. Vamos a ir a Santiago. En Santiago habla de eso, de lo que pedimos y no sabemos lo que pedimos. Lo que pasa es que Valentín siempre se me adelanta. Dice Santiago 4:3, pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Dice, ¿cómo estamos pidiendo y qué estamos pidiendo? ¿Somos conscientes de lo que pedimos? Muchas veces decimos, Señor, dame paciencia. Y cuando vienen las tribulaciones, dice, ay, Dios mío, ¿por qué tengo tantos problemas? Porque no sabemos lo que estamos pidiendo, porque cuando pedimos paciencia, nos vienen tribulaciones y así sucesivamente. No sé si alguien quiere aportar algo. Dice, bueno, si alguien quiere leer este versículo. Venga, Marta, que no te oímos. A ver, lean pues. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo, y los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano, y le diga, ¿qué haces?
Daniel 4:35. Gracias, Marta. Pues aquí habla un Nabucodonosor que en el capítulo 4 ya había ido a comer hierba, lo mandaron a comer hierba durante 7 años y entonces él está diciendo, ¿cómo? O sea, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada y él hace su voluntad. O sea que a pesar de que Nabucodonosor está diciendo que nosotros somos considerados como nada y él hace su voluntad y el Señor es el que tiene todo el poder para hacer las cosas y dice, no hay quien le diga nada y dice, y no hay quien detenga su mano y que le digas qué vas a hacer, ¿no? Y también en Job dice, pero si él determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Su alma deseó e hizo, ¿no? Entonces cuando Job estaba sufriendo desde el primer capítulo, desde el primer capítulo del versículo 1 al versículo 6, Dios empieza ahí su verdadero sufrimiento. Dios le contestó desde el primer capítulo, no. O sea, hasta el versículo 38, Dios no le contestó. Mira cuántos capítulos pasaron. Nosotros muchas veces queremos que Dios nos conteste enseguida y que se haga la voluntad nuestra. Nosotros tenemos que saber que Dios es soberano y que Él es el que decide las cosas, pero por su infinita misericordia, Él nos contesta. A veces no nos damos cuenta cuando nos contesta, pero Él siempre tiene una contestación, o a veces Él se calla y está en silencio, o no contesta las preguntas, no contesta las respuestas. Sí, alguien que quería decir algo, no sé, escuché algo. No, que es que nosotros pedimos y queremos que, como decías tú, como una varita mágica que se nos dé todo lo que pidamos. Pero nosotros no dejamos trabajar al Señor. Tenemos que pedirle al Señor. Primero aprender a saber pedirle lo que conviene, ¿no? Entonces, y después dejarlo trabajar, porque nosotros no lo dejamos trabajar al Señor. No, queremos que le pidamos y que ahí mismo nos conteste, ¿no? Porque el Señor siempre nos escucha cuando nosotros pedimos nuestras cosas, Él siempre nos escucha y Él va actuando de acuerdo a su voluntad, no a la de nosotros, pero nosotros no nos damos cuenta de eso. Gracias. Y Él también tiene un tiempo. Su tiempo es perfecto. No todo el tiempo que nosotros decimos, bueno, ya está, Dios contéstame enseguida. Yo también he sido una acelerada, he querido que Dios conteste ya. Y muchas cosas pasa el tiempo y es cuando las vas a obtener la respuesta. Entonces nosotros tenemos que aprender a esperar en Dios y en su voluntad. Bueno, aquí le voy a... Aquí, Vanessa, sí. Esos textos, si los sacamos de contexto, da la impresión de que tenemos un Dios dictador. Sí. Y es todo lo contrario. Sí. Es un Dios de amor. Sí, es que venía aquí ahora. Me iba a adelantar otra vez. Sí, sí. Aquí habla. Vale. Por Pues su venga, infinito. adelante. Gracias. O sea, aquí hay una cosa, ¿no? Lo que estaba diciendo Valentín es que el pecado hizo la separación, pero luego Dios, con su infinito amor y misericordia, trae el perdón. Cuando Adán y Eva pecaron, Dios los sacó del paraíso, mas sin embargo, Él proporcionó un cordero para que ellos fueran revestidos de su justicia, porque Él trajo el perdón. Él no quería que ellos murieran. Y como Él no quería que ellos murieran, por amor, Él les ofreció a su Hijo. En ese momento era un cordero, pero simbólicamente es Cristo Jesús. Y entonces, después del pecado, Dios viene a buscar al hombre para hacer esa reconciliación. ¿Cómo es esa reconciliación? Dándole su amor, su misericordia y no queriendo que el hombre muera, sino que el hombre viva. Bueno, pero por causa del pecado, como volvemos a decir, pues nosotros tenemos, la paga del pecado es la muerte, pero Cristo nos da la esperanza que es una vida eterna. Nos vamos a tener una muerte física, pero Él, sin embargo, nos quiere proporcionar esa victoria que es en Cristo Jesús por su sangre, una vida con Él en el reino de los cielos. Luego, cuando pasó lo de Sodoma y Gomorra, Dios destruyó, y Él hubiera podido destruirlo todo, pero más sin embargo, Él mandó a su ángel para que sacara a Lot y a su familia, y tuvo misericordia, tuvo amor, tuvo compasión.
Entonces tenemos que pensar que Dios es amor y es justicia. Cuando pasó lo de los antediluvianos, ¿Dios qué hizo? Dios destruyó aquel momento con agua, con un diluvio, mas sin embargo, Dios por amor y su infinita misericordia salvó a la familia de Noé. Dice Miqueas, oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno. ¿Qué pide Jehová en ti? Y te dice lo que pide Jehová en ti. Dice, solamente hacer justicia y amar misericordia y a humillarte ante tu Dios. ¿Por qué tenemos que amar misericordia? Porque Dios es amor. Y así como Él nos ha redimido, nosotros también tenemos que demostrar ese amor que Él tiene para con nosotros. ¿Cómo es ese amor y amar misericordia? Pues vestir al desnudo, darle comer al hambriento, darle beber al sediento, visitar al enfermo, al que está en la cárcel y hacer lo que Cristo vino a hacer. A mí no me gusta la palabra cristiano, a mí me gusta la palabra discípulo, porque discípulo es el que sigue a Cristo y quiere seguir todas esas enseñanzas de lo que Él hizo. Bueno, ¿alguien si quiere aportar algo? Está todo bien. Sí, está todo bien. Tampoco me gusta la palabra cristiano, es mejor discípulo, porque nosotros debemos de seguir el ejemplo del Señor. Como discípulos de Él, hacer La voluntad de Él y seguir ese ejemplo maravilloso que Él nos dejó a cada uno de nosotros. Gracias. Dice, cuando Dios no contesta como yo quiera, ¿es por mi pecado o por el pecado? Una pregunta para todos nosotros. Cuando Dios no No. contesta como yo quería, ¿es por mi pecado o por el pecado? Yo Dios creo que contesta nuestras oraciones si en realidad ve que son de gran, nos puede conceder lo que nosotros pedimos en petición. Yo creo que cuando Dios no contesta como yo quiero, claro, si yo estoy pidiendo algo que no está de acuerdo a Dios, pues no nos lo va a conceder. No es por el pecado solamente, sino porque Él, si nosotros pedimos las cosas de acuerdo a su voluntad, entonces esperamos que la respuesta sea de acuerdo a la voluntad de Él, no la mía. ¿Alguien más? Gracias. En realidad está así, o sea, primero ni por lo uno ni por lo otro, simplemente porque no me conviene, porque Él Claro. sabe lo que es mejor para mí. Es verdad que el pecado ha hecho separación entre el hombre, el ser humano y Dios, pero también es verdad que el Padre envió a su Hijo para que fuese ese puente que necesitamos. Me gustaba mucho esa diapositiva que has sacado, de que se ve entre dos, bueno, entre un espacio, Un una abismo. cruz que une, ¿no? Y realmente está ahí, ¿no? Y yo creo que cuando no me contestas porque no me conviene. Y esto nosotros que hemos sido padres, todos los que, bueno, o Marta no ha sido madre, pero es tía, con lo cual es igual, ¿no? Y ha hecho, yo creo, más de madre que de tía, ¿no? A veces negamos las cosas a nuestros hijos porque no les conviene. Y aunque ellos no lo entiendan, y a veces les hemos dicho, bueno, cuando seas mayor ya lo entenderás. Y cuando se han hecho mayores, pues algunas cosas las han entendido, otras a lo mejor todavía no. Pero bueno, se hacen los que no la entienden. exacto. O siguen sin querer entenderlo, ¿no? Como nosotros también a veces creemos que no entendemos las cosas o nos hacemos los que no entendemos las cosas, porque Dios en su infinita misericordia, si no nos contesta lo que nosotros le pedimos, pues nosotros nos estresamos. ¿Y por qué Dios no nos contesta? ¿Y por qué Dios no nos contesta? Pues Dios no nos contesta porque Él nos ama y sabe que es lo mejor para nosotros. Pero nosotros a veces no entendemos las cosas. Y así nuestros hijos, cuando ellos quieren algo y nosotros les decimos que no. Pero ¿por qué no? ¿Por qué no? Y puede que lo entiendan, pero se hacen los del oído sordo. Entonces no es porque Muchas gracias.
no quiera escucharnos. O sea, es porque no sabemos pedir, ¿no? Dice, perdón, dice Isaías 59:2. Dice, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Dice Isaías 59:2. Entonces vuelve otra vez a traer aquí, dice, vuestras iniquidades han hecho esa división. O sea, muchas veces nosotros pensamos que Dios no nos contesta porque no lo merecemos o porque somos pecadores. Cuando se le presenta allí, no sé si, creo que es en Lucas, cuando se le presenta y le dice, ¿quién pecó? O en Mateo, no me acuerdo ahora mismo, dice, ¿quién pecó? ¿Este o su padre? Porque es ciego, los discípulos le preguntan, y Dios le dice, ni este ni su padre, es por consecuencia del pecado que han pasado las cosas y es por fe que, bueno, se lo voy a explicar después, porque si no, bueno, dice, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvanse a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Entonces, ahora dentro de un momento lo vamos a desarrollar. Dice, he aquí, no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha grabado su oído para oír. El Señor aquí le está diciendo al pueblo que Él no está haciendo las cosas no por nada. Él está diciendo que Él va a tender la mano para salvar a las personas. Él lo que quiere es salvarnos. ¿Salvarnos por qué? Porque nosotros nos hemos apartado. Nuestra comunicación con Él se ha cortado. ¿Sí, Valentín? No tengo nada que añadir. Bueno, a pesar de que el Señor habla de que nosotros, por nuestras consecuencias, pues también Él trae bendiciones. En Deuteronomio 28 hay unas obediencias que también nosotros también tenemos que hacerlo, pero como decía Valentina antes, Dios no es un tirano. Dios es un Dios justo y Él tiene una ley, y esa ley nosotros la tenemos que aceptar por fe y por amor. Nosotros no vamos a obedecer la ley para salvarnos, porque de hecho ya nos está condenando, porque nosotros estamos haciéndola por miedo. Si nosotros obedecemos a Dios, tiene que ser auténticamente por amor. Y una vez que tú amas al Señor, es que vas a cumplir las cosas que Él trae. Entonces aquí en Deuteronomio 28, del 1 al 14, habla de las bendiciones, y también de los siguientes en adelante hablan de la maldición. O sea, del 20, y mira las diferencias. Del primer versículo al 14, hay 14 de bendición. Y mira, del 15 al 68, todos los versículos que hay de maldición. Pero no porque Dios quiera ser un tirano, vuelvo y lo repito, sino porque nuestra naturaleza pecaminosa nos tira al mal, y entonces Él quiere que enderecemos el camino, porque de hecho Él nos ha sacado de las tinieblas. Y Él dice, y el derecho se retiró y la justicia puso lejos, porque la verdad tropezó en la plaza y la equidad no pudo venir. Aquí, en este capítulo 59, versículo 14 de Isaías, él está hablando de que no porque tú seas una persona que obedeces todo, porque no te va a venir ningún problema. Eso no es así. O sea, mira, Cristo no pecó nunca. Job, de hecho, andó en los principios de Dios. Y también muchas personas más, como los mártires, los apóstoles, también estuvieron y anduvieron en la ley de Dios. No significa que porque tú obedezcas a Dios, eso te da el derecho de pensar que no te va a venir el mal. No, porque Cristo mismo sufrió, padeció. Job también padeció. También Abraham también padeció. Cuando el Señor le puso esa prueba, ¿no? Para ver cómo era su corazón. Y él no desobedeció. Él pasó 3 días, y cuando llegó al monte Moriah, él cogió a su hijo para ya hacer ese sacrificio. ¿Y qué hizo el Señor? Por su
obediencia, él le detuvo la mano. ¿Y qué hizo? Pues su hijo no murió, él proporcionó un cordero para que muriera para ver. Sin embargo, él cumplió, él cumplió. No sé si alguien quiere, pero él todo lo cumplió. ¿Por qué? Porque amaba a Dios, por el temor que él tenía de Dios. Entonces, si alguien quiere este, agregar algo. No, está claro. Bueno, otra vez aquí vamos a hablar del pecado, ¿no? Bueno, de hecho hemos hablado de Adán y Eva, que el Señor los perdonó, los pudo destruir y hacer otra pareja nueva, mas sin embargo no lo hizo. Primero porque Dios es un Dios de principio, y también Satanás lo había juzgado como que era un tirano, como era una persona que era un dictador y que iba a ver. Entonces, él quería probar que era Dios. Si era amor, podía perdonarlos y dejar que el mundo viviera en auténtico pecado. O si era justicia, tenía que destruirlos, pero él no hizo ni uno ni otro. Él tomó la decisión y proporcionó, y entonces Satanás él no le dio la opción a Satanás para que él viera que era un Dios tirano, ¿no? Sino que él mostró que era justicia y amor. Justicia porque murió un cordero, y amor porque los perdonó. Perdón. Bueno, estas imágenes son las de antes, y ahora quiero mostrarles las de Abraham, ¿no? Abraham, antes de que le pusieran la E, la H, Abraham era un Dios, era el padre de, de de toda Isaac. la descendencia, ¿no? Pero después el Señor le puso como padre del pueblo, ¿no? De hecho, Abraham tiene un nombre que le puso, que iba a ser el padre de todo, ¿no? Y entonces aquí, en una parte del espíritu de profecía, habla de que Abraham pasó toda la noche en oración. Él pasó toda la noche en oración, y sin embargo, él no tuvo respuesta, pero al tercer día tuvo esa respuesta. Abraham pudo haberse quejado y haber dicho: oye, pero ¿por qué eres tan injusto? ¿Cómo me vas a mandar a que yo mate a mi hijo, si es el hijo de la promesa, el único hijo? Mira, lo hemos tenido tarde, mas sin embargo Dios tuvo misericordia. No sé si alguien quiere aportar algo. No, es claro. Adelante. Si quiere leer a alguien. La gracia es un favor. La gracia es un favor inmerecido, y el creyente es justificado sin ningún mérito de su parte, sin ningún derecho que presentar ante Dios. El justificado mediante la redención que es en Cristo Jesús, quien está en las cortes del cielo como el sustituto y la garantía del pecador. La fe obra por el amor y purifica el alma. La fe brota, florece y da una cosecha de precioso fruto. Donde está la fe, aparecen las buenas obras. Amén. Así es. O sea, Dios cuando nos redime, o sea, es un proceso, ¿no? Nosotros estamos en tiniebla, nosotros estamos apartados de Dios. Dios nos busca, nos perdona, y cuando Dios nos perdona, entonces el Espíritu Santo empieza a hacer una transformación en nuestras vidas, ¿no? Empieza a aparecer las primeras cosas, que son querer contarle a las demás personas lo que Dios ha hecho en tu vida, que te ha perdonado, que te ha liberado y te ha quitado toda esa carga que tú tenías. De hecho, eso lo vamos a contar más adelante, que viene a ser lo que en las últimas es lesión, que habla de lo que tenemos que hacer, ¿no? Del llamado que Dios nos hace. ¿Alguien si lo quiere leer? Si bien debemos estar en armonía con la ley de Dios, no somos salvados por las obras de la ley. Sin embargo, no podemos ser salvados sin obediencia. La ley es la norma por la cual se mide el carácter, pero no nos es posible guardar los mandamientos de Dios sin la gracia regeneradora de Cristo.
Solo Jesús puede limpiarnos de todo pecado. Él no nos salva mediante la ley, pero tampoco nos salvará en desobediencia a la ley. Fe y Obras, página 983. Sí, porque se trae este versículo, se trae esta cita del Espíritu de profecía, porque muchas personas piensan que nosotros vamos a ser salvos por las obras y no es así. Tú puedes dar 50.000 millones de euros, dar 400.000 toneladas de comida y hacer toda la buena obra que tú quieras, pero sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Por qué? Porque las obras sin fe están muertas y la fe sin obra también. Tiene que ser que tú camines de la mano con Cristo para que esas obras puedan llevar a ser a cabo, porque el Espíritu Santo ha puesto en ti el querer como el hacer por tu buena voluntad. ¿Por qué se dice esto? ¿Por qué? Porque Él, mira lo que dice aquí, Él no nos salva mediante la ley, pero tampoco nos salvará en desobediencia a la ley. ¿Qué quiere decir eso? Que a pesar de que nosotros hagamos lo que hagamos, si nosotros hacemos nuestras obras como parte que nosotros somos buenas personas y nos apartamos de Cristo, ahí no hay nada que hacer. Pero si nosotros creemos y sabemos por fe que el que nos mueve a hacer todo lo bueno que hay en nosotros es porque Dios nos ha redimido, entonces será diferente. No sé si alguien quiere aportar algo, pero aquí en el capítulo 59 de Isaías habla de... En el versículo 1 y 2 dice, he aquí, no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha grabado su oído para oír. Dice, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. A veces nosotros no queremos oír, no queremos acercarnos a Dios y sin embargo queremos que Él nos conteste, pero nosotros tenemos que tener en cuenta que Dios es un Dios soberano y tenemos que tener consecuencias de que nosotros no podemos jugar con Dios y muchas veces decir cosas que no son. No sé, ¿alguien quiere aportar algo que sentido alguna persona? No, está bien. No. Sí, Valentín, ¿quieres aportar Sí. algo? Hay más cosas, ¿eh? Hay Hay un más cosas. detalle, la frase no podemos ser salvados sin obediencia, hay que verlo dentro de un contexto real, ¿no? La obediencia tampoco me salva. No. A mí lo que me salva, ¿Por porque qué? soy pecador, es el arrepentimiento y la confesión de mis pecados. Y naturalmente la voluntad, por amor, la voluntad por amor de seguir la ley de Dios, porque la ley de Dios es aquello que me lleva realmente a vivir en armonía con mi Creador. Ahora, ¿voy a ser obediente? No, porque yo sigo siendo pecador. Voy a intentar que el amor de Dios entre en mi vida y entonces que goce de esa obediencia a la ley, más que obediencia, de esa vivencia en la ley. Necesitamos vivir la ley con ese amor que Dios dio para nosotros, porque todo lo que está escrito en la ley es para bien nuestro. Y esta es la realidad. Está dentro de un contexto, porque ese no es el espíritu de Elena de White, ¿no? Pero o bien la traducción o el contexto, no me gusta esa frase, no podemos ser salvados sin obediencia, ¿no? No, particularmente, no. Aquí está hablando de la obediencia, no de la obediencia de la ley de Dios, está hablando de la obediencia de las obras humanas. O sea, eso es de lo que se trata ahí. O sea, que o sea, ¿cómo te explico? Está hablando de que si tú empiezas a hacer tus cosas por ti mismo y bueno, no sé, eso fue lo que yo he entendido, que si tú empiezas a hacer las cosas por ti mismo y piensas que Dios no lo necesita, sino que tú haces las cosas porque te crees que eres bueno, entonces ahí es donde también está el problema. Naturalmente, ahí no tenemos nada que hacer. Sí. El hacer el bien tiene que salir de nuestro interior y no lo valoramos, porque realmente es algo que el Espíritu Santo
pone en nuestras vidas para que nos llene de gozo y alegría, pero no para apuntarnos tantos, ¿no? De llevar en un libro escrito todo lo que hago bien, ¿no? Porque eso no sirve para nada. No nos salvan las obras, nos salva es el amor, la obediencia que nosotros tengamos, y el amor es un conjunto de cosas que uno las hace. Yo creo que la interpretación que se le puede dar es, por ejemplo, que todo lo que yo haga a beneficio de los demás, sin mirar las buenas obras que yo hago, porque eso no es lo que me va a salvar, sino que lo sintamos, que nos nazca, que lo hagamos de corazón, que sea algo que depende de nosotros, nos nace, y no lo hacemos porque tengo que agradar a Dios, porque tengo que obedecer, porque si no lo hago no soy salvo. No. El servicio a los demás, el ayudar a los demás, el hacer todo lo que Dios me muestra, de aprender a obedecer, pero hacerlo como automáticamente, que nos nazca a nosotros, que lo sintamos de corazón, no por obedecer para ser salvos. Gracias. Sí, continúa. No, ya está. No sé si alguien quiere aportar algo más. Es como cuando uno le ayuda a alguien, ¿cierto? Hay veces de pronto porque lo vean, sino porque tenemos que hacerlo es porque hay un amor, porque siente ese deseo de ayudar a esa persona, ¿cierto? Sí, gracias. Aquí en Santiago 2 dice, así también la fe, si no tiene obra, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe y sin tus obras, yo no te mostraré mi fe por mis obras. Entonces, todas las obras que nosotros hagamos, tenemos que saber que es cuando el Señor hace esa recuperación, porque nosotros cuando estábamos en las tinieblas, estábamos en la oscuridad, Dios dice, y también Pedro lo dice, ¿no? Que nos ha traído de las tinieblas a su luz admirable. Cuando Él nos trae de las tinieblas a su luz admirable, entonces ahí es cuando nosotros somos perdonados, nosotros somos redimidos, y por el amor que Él nos da, entonces poco a poco vamos cambiando y ya no nos creemos. Yo, por ejemplo, antes yo pensaba que yo no necesitaba nada y que yo era la mejor persona del mundo, porque pues no tenía esos supuestamente pecados de robar, de matar. ¿Por qué? Porque consideramos que los pecados están en un escalafón. ¿Cómo que es un escalafón? Sí, porque nosotros pensamos que, bueno, matar es el más grande. Luego hacer otras cosas van sucesivamente, o depende de la como visión que lo tengan las personas, ¿no? Y sin embargo, cuando nosotros estamos en oscuridad, si entramos en un pantano, nosotros no nos vamos a ver que estamos sucios. Una vez que hemos salido de ese pantano y salimos afuera, pues nos vamos a dar cuenta de que nos hemos manchado. Así nos pasa a nosotros. Yo me acuerdo de cuando yo estaba pequeña, en mi casa no había luz, éramos pequeños, y mi abuela cogía, no sé si a ustedes también les habrá pasado, una botellita de cristal y le metía un trapito y le ponía un taponcito y le prendía el mechón. Y pasábamos toda la noche ahí. Nosotros no nos dábamos cuenta que cuando nos levantábamos teníamos los agujeros de la nariz negros totalmente, ¿no? Porque estábamos en oscuridad. Eso nos pasaba. Pero una vez cuando salía la luz, salía el sol y salíamos, que no teníamos luz eléctrica como ahora, pues mi abuela cogía un trapito y te decía, cariño, ven para acá que te voy a limpiar, que estás manchado. Entonces ella ahí notaba que estábamos sucios. No, a nosotros nos pasa lo mismo. Si nosotros estamos en pecado y no sabemos del amor de Cristo, no podemos ver que en sí estamos mal. Pero también tenemos que tener en cuenta algo, que cuando nosotros pensamos que estamos verdaderamente bien, también tenemos que tener cuidado, porque cuando nosotros tenemos que sentir que Dios nos hace, cuando nos acercamos a Dios, tenemos que sentir que nosotros somos pecadores, porque si nosotros estamos pensando que Dios nos ha salvado y que ya nosotros estamos súper bien espiritualmente, ten cuidado también, porque eso también te está apartando de Dios, porque nosotros tenemos que ir a Dios, y Él es el Espíritu Santo es el que nos hace arrepentir de pecado, de justicia
y de juicio, y Él es el que nos va a mostrar qué es lo que estamos haciendo mal. Bueno, no sé si alguien quiere... Bueno, pues esto. hay más cosas, hay un montón de cosas que se me están quedando y no quiero dejarlo, porque yo, mira, cuando el endemoniado estuvo ante Cristo, Él lo liberó. ¿Y qué hizo Cristo? Lo salvó. Cuando Cristo lo salvó, Cristo no le dijo, ven aquí, no, Él fue directamente a Él y Él lo quiso seguir y Cristo no le dijo que lo siguiera, Cristo le dijo que se quedara donde estaba. ¿Y qué hizo Él? Él estuvo en Decápolis, una ciudad de 10 ciudades. ¿Y qué hizo Él? Hizo una obra impresionante. Fue un gran misionero. ¿Por qué? Porque cuando Cristo lo redimió, Cristo le dio la luz, le dio la salvación y Él quiso compartir. ¿Por qué? Por el amor que Cristo había tenido con Él sintió esa liberación y esa gratitud y ese gozo y enseguida fue a compartir intentó compartir con otras personas, ¿no? Pues lo mismo tiene que pasar también con nosotros. Hay más cosas, Lo que pasa es que es bastante, el deseo de toda la gente es muy, muy grande y aquí no lo vamos a hacer en un solo momento. No sé si alguien quiere compartir. Bueno, aquí habla muy bien ese llamado universal, ¿no? El capítulo 60 del 1 al 2 tiene dos connotaciones, dos verbos imperativos que dice levántate y resplandece. ¿Alguien si quiere leerlo? Porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí las naciones. Perdón, no se te ha escuchado. No. El 2 no se oye. ¿Escucha? Ahora, a ver. Porque levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. ¿Ya? ¿Escucha? Sí, sí. Sí. Que tinieblas cubrirá la tierra y oscuridad las naciones. Mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será su gloria. Isaías 61 y 2. Gracias. Quería añadir algo de lo que habíamos hablado anteriormente, que se me había olvidado, que cuando que cuando Cristo se enteró de la muerte de Lázaro, pues sus amigos le fueron a decir que Lázaro había muerto, pero también ahí hubo un gran silencio, también ahí se me olvidó, ¿no? También muchas veces cuando Dios está en silencio, también no es simplemente porque no está respondiendo negativamente, sino porque también está preparando algo para hacer positivamente. Entonces también tenemos que ser consecuentes y también confiar en las promesas que el Señor tiene para nosotros. No todo silencio es malo. Puede estar preparando algo mejor. Porque a Job, de hecho, desde el primer capítulo hasta el 37, no dijo nada. Hasta el 38 fue cuando ya le contestó y después cuando él se arrepintió y oró por sus amigos, bueno, de hecho sus amigos pensaban que Job tenía algo oculto, algo guardado y sin embargo Job no tenía nada. Job era un hombre de acuerdo a la voluntad de Dios, ¿no? Y sin embargo después de tanto silencio Dios responde y aparte de eso cuando él hace esa oración intercesora es cuando también es liberado, se me había olvidado. Lo que pasa es que tengo que apuntar. Ya estoy viejita. ¿Alguien que quiera leer esto, porfa? Es nuestro privilegio abrir nuestros corazones y permitir que entre el Salvador, que entre el Salvador. Alabémoslo por el resplandor de su presencia, llevemos la luz del sol de su amor sobre nuestros rostros e introduzcámoslo en nuestras palabras. Entonces su gozo estará en nosotros y en nuestros gozos será completo. Y nuestro gozo será completo. Gracias. Aquí, no sé si alguien quiere buscar Efesios 2, 8 al 9 y otro Gálatas 5 al 6.
¿Efesios qué? 2, 8 al 9. Lo tengo. Y otro, Gálatas 5, 6. Valentín, tú puedes coger Gálatas 5, 6, por favor, gracias. Venga, ya lo tengo. Sí, Nora. Porque por gracia habéis sido salvos por la fe, y esto no proviene de vosotros, sino que es el don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. ¿Y el 9? Ya, no por Ok, obras para gracias. que nadie se gloríe. Exacto, eso era la contestación de antes, ¿no? Y Valentín, espera un momentito, Valentín, por favor, espera un momento. Lo que pasa es que aquí dice, por la fe, y no por obras para que nadie se gloríe, ¿no? Por eso el Señor dice que es por la fe en Cristo y no por obras porque nadie se gloríe. Y aquí también habla Pablo en Gálatas, habla también de que nosotros somos salvos en Cristo y que el pueblo anteriormente hacía tantas rituales y tantas cosas porque eran ceremoniales, ¿no? Y también ellos sabían que la circuncisión era para ellos importante. ¿Por qué? Porque ellos decían que si una persona no estaba circuncidada, decían que no era israelita, que no era de su pueblo. Sí, Valentín, ahora sí puedes leerlo, por favor, Sí. gracias. Dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Ujú. A ver, no quiere decir que las cuestiones religiosas estén mal. Estén mal cuando se hace con un espíritu tradicional y sin amor, ¿eh? Pero de hecho Jesús asistía los sábados a la sinagoga, celebraba la Pascua como de costumbre, y asistía a las fiestas ceremoniales que estaban marcadas, porque además las había marcado él mismo, ¿no? Lo importante es el espíritu. Si yo lo hago por compromiso, lo hago por quedar bien delante de la familia o por tradición, no sirve nada. Tiene que haber gozo y tiene que haber amor para entenderlo bien. Y entonces cuando hay gozo y amor, todo vale. Así es, Valentín, muchas gracias. Dice, ¿alguien quiere leer esto, porfa? Andad humildemente con Dios y pedirle que os muestre claramente la senda del deber. Cuando hable a sus representantes y le pida que sean obreros juntamente con él, esto harán la misma clase de trabajo que Jesús anunció como su obra cuando se paró a leer las escrituras en la sinagoga de Nazaret. Qué bonito, ¿no? Gracias. Cuando Cristo era pequeño, pues él fue a leer y sin embargo no leyó de esa venganza, ¿no? De todo lo que iba a venir. ¿Por qué él no hizo eso? Porque él en ese momento no venía a juzgar a nadie. Él lo que quería era traer sanación, salvación y liberación. Bueno, después vamos a hablar de eso más. Mira, aquí en Deuteronomio habla de que cuando el pueblo de Israel era un pueblo insignificante, entonces ante los demás pueblos, y sin embargo Dios lo rescató, lo redimió. Valentín, si quieres leer, por favor. Sí, no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros seréis el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Deuteronomio 7, 7 y 8. Gracias. Porque él se lo recuerda al pueblo para que ellos no piensen que ellos son lo mejor de lo mejor. Nos pasa también a nosotros en esta época, porque nosotros pensamos que por ser adventista y tener luz, a veces nosotros hacemos
asesión de nuestros hermanos en la Sí. fe y pensamos que nosotros somos mejor que ellos y no sabemos que hay gente que Dios tiene en diferentes partes y el Señor dice, y oirán mi voz. Y tengo también otras ovejas de otro redil y oirán mi voz y ellas vendrán. Entonces nosotros tenemos que tener en cuenta que nosotros por ser adventistas no tenemos que tener ese orgullo, porque a veces hay personas fuera de nuestras denominaciones que nos dan unas cachetadas con guante espiritual. Y nosotros tenemos que ser consecuentes y no ser tan orgullosos con eso. Y también en eso dice, y si oyeres, bueno, Jané o Marta, que son las que menos han hablado, si quieren. Yo hablo, Marta, bueno. Hable Marta, que no ha hablado casi. Sí. Marta. Marta. Allá. Y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardareis todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Éxodo 15:26. Gracias. Bueno, en aquel tiempo ya el Señor los había sacado y ellos habían visto el poder tremendo que el Señor había hecho. Los había sacado de la mano del faraón, los sustentó con comida, les iba delante de ellos como una cortina de fuego y bueno, por el día los refrescaba, ¿no? Y por la noche también iba con ellos, o sea, les daba calor. Y sin embargo, ellos no vieron el poder de Dios. Ellos desobedecieron, se rebelaban cada 2 por 3. Bueno, algunos de ellos algunas veces fue fiel, ¿no? Por eso, de hecho, han salido profetas y muchas personas que eran ante los ojos de Dios con el corazón como Él quería. Y sin embargo, aunque así era, también cometían sus errores, como David y como Moisés, y todos ellos también son humanos como nosotros, más sin embargo, Dios no nos trae el pecado a relucir. Dios siempre nos dice conforme a su corazón. Y aquí ellos se rebelaban y no mostraban ese Dios, siempre estaban haciendo cosas desagradables, como lo hemos visto en estas lecciones anteriores, ¿no? Altares, sacrificio, brujería, hechicería. Y no sé si alguien, me gustaría que alguien leyera esto. Este está muy, muy bueno. Por favor. Guardarlos pues y ponerlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. ¿Por qué que nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová, nuestro Dios, en todo cuanto le pedimos? ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Deuteronomio 4, 6, 8. Gracias, Nora. Pues a pesar de que ellos hacían lo malo, y bueno, vamos a hablar ahora de Isaías, ¿no? Cuando Isaías le lleva a Ezequías y a todos los demás, que si desobedecían, que fueran directamente y dejaran que Babilonia los llevara, ¿no? Pues ellos no hicieron caso, ¿no? Y sin embargo, durante el exilio, pues ellos también se quejaron y no quisieron escuchar, ¿no? Entonces, ellos tenían esa gran rebeldía, ¿no? Ellos creían o necesitaban confiar más en los dioses de afuera que en su propio Dios, que era un Dios que los había sacado con gran poder y que habían ellos visto todas las bendiciones que el Señor había hecho en el pueblo. Y aquí quería mostrarles lo que el Señor quería hacer. El Señor quería que ellos fueran una gran nación. ¿Por qué quería que ellos fueran una gran nación?
porque él los puso geográficamente en una situación estratégica. ¿Cómo así? Pues aquí abajo está Egipto, era el desierto que estaba aquí. Entonces los que venían por el desierto tenían que pasar por aquí, por la frontera de Israel. Y los que pasaran por el mar Mediterráneo, ya sea los que vinieran del norte como los que vinieran del sur, tenían que pasar por Israel. ¿Por qué? Porque Dios los había puesto en un sitio estratégico. ¿Para qué? Para que ellos mostraran que ellos tenían un Dios fuerte y que pudieran mostrarles a ellos esa testificación. Entonces allá estaban haciendo la misión, esa obra misionera de mostrar un Dios fuerte. Y sin embargo, como ellos se rebelaron, Dios no los pudo prosperar como Dios lo hubiera querido hacer. Muchas veces Dios quiere hacer cosas en nuestras vidas y nosotros tampoco dejamos que Dios actúe en nuestras vidas. No sé si alguien quiere hablar. Hay más cosas, ¿eh? Adelante, adelante. Dice, aquí cuando habla Isaías 41:14 también dice, no temas gusano de Jacob. O sea, cuando él dice no temas gusano de Jacob, no lo dice como una voz eh, o sea, desagradable, ni te está haciendo como que tú eres lo peor, sino hay unas versiones que dicen gusanito y él te lo está diciendo cariñosamente, dice, oh vosotros, los pocos de Israel, yo soy tu socorro, dice Jehová, el Santo de Israel, tu Redentor. Él también nos muestra aquí nuestra naturaleza también, pero sin embargo, él no nos dice que nosotros somos esa poca cosa, no, él siempre quiere que nosotros seamos prosperados, él quiere que nosotros seamos cabeza y no cola. Mira, y aquí cuando dice, nosotros soy linaje escogido, dice, real sacerdocio, cuando el Señor nos llama de las tinieblas a su luz admirable, Él lo que quiere que hagamos, ¿qué es? Que nosotros anunciemos, ¿qué anunciamos? De dónde nos ha llamado y que nosotros brillemos. ¿Cómo vamos a brillar? Nosotros por sí mismos no tenemos luz, así como el sol. El sol es un astro y tiene luz propia. De todos los otros planetas y de estrellas, ninguno tiene luz, solamente el sol. De hecho, el sol cuando gira le da luz a la luna y nos ilumina a nosotros por la noche y él de día, ¿no? Entonces, Dios en este caso es el sol de justicia, no quiere decir que él sea el sol, porque en la época pagana adoraban al sol. No quiero decir que sea esto, que no se vaya a confundir, sino que Dios es el que tiene la luz propia. Y entonces cuando Él nos saca, nosotros brillamos, no porque nosotros tengamos ningún brillo, sino porque Él es el que nos llama de las tinieblas a la luz admirable y Él quiere que nosotros anunciemos esas virtudes. ¿De qué? De que Él nos ha liberado, de que Él nos ha sanado, de que Él nos ha redimido. No sé si alguien quiere aportar algo. Ya vamos a terminar y seguimos con las otras cosas. No sé si alguien quiere leer esto. Eso está en la página 204 y está, si alguien lo tiene, está en la lección del viernes, en el párrafo de arriba está, y luego también está la otra. No sé si lo quieren leer o lo dejamos para más adelante. No, lo podemos leer. Ah, ok. Jesús estaba delante de la gente como exponente vivo de las profecías concernientes a él mismo, explicando las palabras que había leído. Habló del Mesías como del que había de aliviar a los oprimidos, libertar a los cautivos, sanar a los afligidos, devolver la vista a los ciegos y revelar al mundo la luz de la verdad. Su actitud impresionante y el maravilloso significado de sus palabras conmovieron a los oyentes con un poder en sentido. El flujo de la influencia divina quebrantó toda barrera. Como Moisés contemplaban al invisible, mientras sus corazones estaban movidos por el Espíritu Santo, respondieron con fervientes amenes y alabaron al Señor. Gracias. Bueno, voy a salir de aquí. Hay más cosas, ¿no? Pero voy a salir de aquí y ya nosotros nos vamos a enfocar pues en el libro de la escuela sabática donde también habla del año de la buena voluntad de Jehová, ¿no? Que nos habla aquí del jubileo y de todo esto, ¿no? Nosotros, yo no lo había entendido esta parte, bueno, sí que lo había entendido, pero habían cosas que
hablando con una persona en estos días, me lo explicó. Yo no, o sea, nosotros, lo del jubileo, ellos tenían un tiempo, ¿no, Valentín? Y luego descansaban al 7.º año para que las producciones tuvieran una buena cosecha, ¿no? Sí, bueno, pero ese no era el jubileo era cada 50 Ah, bueno, años. eso de cada 50 años, eso yo lo voy a... Sí. El año sabático era para el campo, ¿eh? El año sabático era para el campo, pero el jubileo era un año muy completo. Había personas que por enfermedad o por mal llevar los negocios o algo, habían tenido que poner en venta sus tierras, ¿eh? O incluso hasta la misma familia, ¿eh? O él mismo, ¿eh? Entonces, cuando llegaba el jubileo, automáticamente cada uno volvía a recuperar su tierra. En estos momentos hay negocios en los ayuntamientos y, por ejemplo, aquí en Tarragona, cuando se hicieron los parkings debajo de la Rambla, en el paseo central, se hicieron los parkings, esos parkings se vendieron por 25 años. Quiere decir que a los 25 años tú ya no tienes la plaza del parking, pasa a ser propiedad del ayuntamiento, ¿eh? Pero durante 25 años, ¿qué pasa? Que cuando se compró con las plazas de parking a los 25 años tenían un precio. Ahora posiblemente a lo mejor queden 10 años. Si quedan 10 años, el precio va bajando, porque claro, lo que me queda solo son comprar los derechos de esa plaza por 10 años. Entonces, un poquitín es la idea del jubileo. Si yo vendía mis tierras cuando faltaban 40 años, el precio que se me daba era alto, porque iban a poder sacar fruto de ellas durante 40 años. Pero si las tenía que vender cuando faltaban 5 años, prácticamente lo que me iban a dar era muy poco, salvo que hubiese amor y misericordia. Entonces, era una forma de amarse, amar a los tuyos, ¿eh? Y que las familias pudiesen recuperar las propiedades que por unas circunstancias u otras se habían perdido, ¿eh? Y es importante. Yo no creo que se llegó a hacer nunca el año del jubileo. Yo estoy en que el pueblo de Israel no lo cumplió nunca, porque enseguida el pueblo se fue degradando y entró en pecado. Y entonces yo dudo si se llegó a celebrar alguna vez el año del jubileo. Tengo mis dudas, ¿eh? No lo sé lo que digan los estudiosos, tampoco me importa, ya me lo dirá el Señor cuando esté en la tierra nueva, ¿no? Bueno, una cosa que hemos estado hablando una persona y yo en estos días es que me decía que de hecho cuando pasó todo eso, lo que tú has explicado, cuando venía el año 50, pues las personas quedaban libres, los presos y las familias, y ellos podían volver a recuperar otra vez las propiedades y todo esto. Entonces, ¿cuál es la connotación aquí? Que esto se hacía simbólicamente, ¿no? Y también cuando Cristo viene a la tierra, Él se hace hombre. ¿Por qué? Porque cuando Satanás le dice y lo lleva y le presenta en Lucas y le dice, todo esto te daré porque es mío, a mí ha sido entregado, ¿no? Entonces, Satanás no podía decirle a Cristo, ¿cómo te explico? O sea que Cristo se tuvo que hacer hombre para poder venir a reclamar, para poder reclamar lo que se había perdido. Entonces es cuando Cristo viene a la tierra y es por tu liberación, por la mía, y entonces es cuando después, más adelante, es que cuando se cumplan todas las cosas, es que se va a cumplir el año del jubileo, que las personas que estamos secuestradas en esta tierra, que somos todos nosotros, que hemos aceptado por amor a Cristo, por fe, entonces le va a ser de vuelta lo que se había perdido. Bueno, es un enfoque que está bien, está bien. O sea, realmente, en realidad Cristo vino para esto, ¿no? Para redimirnos, porque no teníamos solución. El hombre por sí solo no tenía solución. Había pecado
y al pecar estábamos apartados de Dios. Pero Dios en su gran amor pues permitió que su Hijo viniese y muriese por nosotros, y como tú bien has dicho, seguimos siendo cautivos, ¿eh? Pero también sabemos que el rescate ya está pagado y que Sí. tarde o temprano recuperaremos la libertad, y recuperaremos la libertad, ¿no? De poder, o sea, estar libres y en comunión directo con nuestro Creador y con su Hijo, ¿no? Y esto Sí. es vital, ¿no? Sí, gracias. Y el día de la venganza de Dios, bueno, ya lo hemos comentado un poco adelante, si alguien quiere comentar algo más, es que, o sea, ha hecho como una introducción, porque al fin y al cabo se supone que todos hemos estudiado, ¿no? Valentín, si tú quieres hablar algo de la venganza. Hay un caso cuando Jesús en la sinagoga de Nazaret, aquel sábado, se le invita a leer y le dan el rollo del libro de Isaías. Él lee esto, pero no lee, bueno, en primer lugar no había ni capítulos ni versículos, ¿eh? Había lecturas y tú podías leer un párrafo. Y Jesús intencionadamente dejó de comentar lo de la venganza de Dios. Lo he dicho lo he dicho hace un rato. Exactamente, ¿eh? ¿Sabes? Y esto es importante que lo tengamos en cuenta, ¿no? Porque, a ver, a veces son textos, son cosas que nos dan la impresión que dices, bueno, y la venganza de Dios, que no, si Dios es amor, si la venganza la hacemos nosotros mismos, no necesitamos que el Señor nos vengue, ¿eh? Es amor, por lo tanto, donde hay amor no hay venganza. Ahora, es una forma de expresar que habrá unos resultados. Habrá unos resultados. Y entonces, para los que no han aceptado al Señor, pues lo verán como una venganza de no tener el privilegio de los salvos. Pero es que tú mismo no has querido tenerlo. Ahora viene el arrepentimiento, ahora ya no estás en tiempos de gracia. Y como ya no estás en tiempos de gracia, ya no puedes hacer absolutamente nada, ¿eh? Y esto yo creo que es importante que lo tengamos en cuenta, ¿no? ¿Eh? Yo para mí, o sea, tengo claro que la justicia de Dios y su misericordia van completas y nos llevan al camino de la salvación. Ahora no Exacto. podemos separar. Hoy hay mucha gente que habla de la misericordia de Dios, la misericordia de Dios, todos seremos salvos, O de todos. la gracia. No podemos separar la misericordia y la justicia, no la podemos separar. La misericordia nos lleva a la gracia, pero para tú tienes que aceptar la gracia. Tú me puedes preparar un regalo y yo no aceptártelo. Y por mucho que te ofende y que te molesta, yo no quiero tu regalo y te lo desprecio, o simplemente te digo que no lo quiero. Y entonces automáticamente no puedo coger aquello que yo he rechazado y que tú me dabas. Mm. Es importante que lo tengamos en cuenta, ¿no? Entonces, o sea, ¿por qué Jesús paró allí? Dijo todo lo que tenía que hacer y les dice, hoy se ha cumplido esto en vosotros. Porque él ha traído liberación y sanación. De hecho, él no ha Exacto. querido traer venganza, porque la venganza iba a ser más adelante. De hecho, en Mateo 24 pone el juicio de las naciones que iban a venir en consecuencia con todas las cosas que iban a pasar, ¿no? Y también dice en Fe y Obras, página 33, dice, el día de la venganza de Dios vendrá. Será el día del furor de su ira. ¿Quién soportará el día de su venida? Los hombres han endurecido su corazón contra el Espíritu de Dios, pero las flechas de su ira penetrarán donde los dardos de la convicción no pudieron. Entonces, mira lo que está pasando aquí. O sea, nosotros tenemos que arrepentirnos, tomar el regalo de la gracia para que después no digas, ay, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Y aquí lo está diciendo claramente, porque has cerrado tu corazón y has contristado al Espíritu Santo, lo has confrontado y no has querido abrir tu corazón. Y dice, el falso pastor protegerá las transgresiones ese día. Dice, hallará excusa el que se unió a la multitud en la senda de la desobediencia. La popularidad o la cantidad hará inocente a alguien, pregunta. Dice, estas son preguntas que los negligentes e indiferentes deberían considerar y responder por sí mismos. De todas formas, yo entiendo que estas palabras son palabras humanas para que de una manera u otra reaccionemos, ¿no?
Pero yo creo que, no creo, lo aseguro, en el espíritu tanto del Padre como del Hijo no hay espíritu de venganza, porque no hay espíritu de venganza, hay espíritu de justicia. Sí, Yo no sé si nos imaginamos cuando ya hayan pasado los 1000 años y baje la ciudad santa de Jerusalén a la tierra con todos los salvos y Cristo al frente de ella, ¿no? Y cuando Satanás con todas millares y millares de personas que quieran atacar la ciudad, baje fuego del cielo y los consuma. Por una parte será un día de gozo y por otra parte será un día de tristeza. Tanto en nosotros como en el propio Dios. Tener en cuenta que ese día, aparte de millones de seres humanos que padecerán también en el fuego un tercio de los ángeles con Satanás. O sea, serán consumidos. Será un día de gozo porque habrá ya terminado el mal en todo el universo, y será un día de tristeza porque parte de la obra de Dios tiene que terminar en el fuego por el egoísmo de un ser como Satanás, que llegó a inducir a un tercio de ángeles y prácticamente a todos los seres humanos del planeta Tierra. Y solo el amor del Padre a través de Cristo puede salvar a aquellos que acepten a Cristo como su Salvador. Gracias, Valentín. Una cosa que te quería decir, tú antes has dicho que Dios no es venganza, sí, de hecho no es venganza, pero Él no tolera el pecado, no tolera el pecado y sí que ama al pecador. ¿Por qué? Ama al pecador, pero no ama al pecado más. De hecho, Él va a venir a erradicar el pecado. ¿Y cómo lo va a venir a erradicar? Con sus juicios, no porque Él sea un tirano, pero Él va a erradicarlo Claro. con sus juicios. Y por amor a nosotros, Él va a erradicar eso para que el pecado ya no ya deje de existir. Y como dice en Apocalipsis, ya no habrá más lágrimas, llanto, ni habrá más dolor ni sufrimiento. Y también en Gálatas 6:7 dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque porque si siembras para su carne, de la carne se segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Entonces ahí te lo está dejando bien claro. Cuando yo he quitado la palabra venganza, he dicho en justicia, que Ya. llega el día de la justicia, pero es un lenguaje humano para que lo entendamos mejor, ¿no? Sí, Es un día de la justicia, o sea, cuando un juez dicta sentencia, no lo hace con espíritu de venganza, lo no. hace con espíritu de rectitud, de solucionar el problema que hay. Pero bueno, es un lenguaje humano que naturalmente lo aceptamos para que entendamos un poquitín la rectitud y los principios de nuestro creador, ¿no? Perdón. Pero está ahí más que nada, pero la justicia se va a cumplir porque Dios es perfecto. Es amor, claro, y por ese amor Ah, Él quiere que el pecado deje de existir, Él nos ah, ama y no sí, quiere sí, que sí. el mundo esté envuelto en dolor, ni lágrimas, ni sufrimiento. De hecho, cuando nosotros nos enfermamos, lo primero que pensamos es en seguir viviendo. ¿Por qué? Porque Dios no nos ha creado para la muerte, Dios nos ha creado para una vida eterna. Y entonces nosotros nos queremos aferrar con toda la fuerza a vivir en este mundo, mas sin embargo en este mundo lo que hay es dolor y sufrimiento y muchas personas hablan del juicio, entonces asustan a las demás personas. Nosotros tenemos que mostrarle a las personas un Dios de amor. ¿Cómo le vamos a mostrar un Dios de amor? Pues un amor que le vamos a mostrar en qué, en testificar y le vas a decir, Valentín tuvo un encuentro con Cristo, bueno, todos tenemos un encuentro con Cristo y nosotros tenemos que testificar a favor de Cristo con nuestro testimonio, con lo que Dios ha hecho en nuestra vida y mostrar que hay un Dios poderoso que es sanador y libertador y que así como nos ha liberado a nosotros, también lo quiere hacer con las demás personas. Ese es el Dios que nosotros tenemos que mostrarle a las personas y no un Dios de venganza, porque eso es lo que se está mostrando ahora, un Dios de venganza que van a ver los juicios, que el Apocalipsis, sí, el Apocalipsis está bien, porque es una carta de amor y si está en la Biblia es porque el Señor ha dejado unas
connotaciones ahí para que nosotros supiéramos en qué momento estamos de la historia. Más sin embargo, nosotros tenemos que darle a la gente a conocer el verdadero amor de Cristo, y cuando ellos se enamoren de Cristo, ellos van a aceptar todo por amor, porque cuando tú te conoces con tu pareja o con una relación, empiezas a conocerte, después poco a poco vas aceptando las cosas, aunque tenga defecto, los vas a aceptar. ¿Por qué? Porque amas a esa persona, porque quieres estar con esa persona. Y bueno, y las demás cosas ya esas son relaciones de pareja, esas ya no, esas son cosas íntimas. Exacto. ¿Eh? Ay, Dios, Pero bueno, es así, o sea, me hace gracia ese comentario del Apocalipsis y me gusta que digas que es una carta de amor. es Sin una carta de amor. embargo, algunos la quieren convertir y la predican como una carta de venganza y de miedo. Y No, es no, una todo lo carta de contrario. amor. Es una carta en la Yo ya iba cual a decir, nos están Valentín, diciendo, Valentín, yo ya iba a decir que muchas veces la gente predica eso del apocalipsis como para darle miedo, darle terror a la claro, gente. claro. Buscar Sí, el sí, sí. capítulo Sí. 1 de Apocalipsis y pone, el primer versículo pone la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto, y las declaró enviándolas por medio de su ángel a su siervo Juan. Ahí no está diciendo que es una carta, ni está diciendo que es de venganza. Ahí está Exacto. dando a entender perfectamente que él le está mandando esta carta con amor, para que tú te prepares y que Vale, sepas en qué perdón. momento estamos, y para que sepas que te tienes que preparar. Sí, perdón, Janet, discúlpame. Madre, ¿qué cita es esa? Por favor. ¿No? Apocalipsis 1:1. Claro, sí, sí, Apocalipsis 1. 1. Sí, Gracias. nada. Muy bien. Bueno, pues creo que ya estamos acabando. No sé si alguien quiere aportar algo de lo que ha Dora, aprendido ¿dónde en esta estás? semana. ¿Estás en la calle o estás en el balcón? Está en el balcón tomando el solecito con este frío que ha hecho en estos días. Estaba congelada allí donde estaba sentada. Y este sol me llama y yo dije, me voy a tomar el sol porque lo necesito. Pero no hace frío, aún al sol no hace frío, o hace bueno. Hace mucho frío, estamos a 3 grados. Hace mucho frío, sí. En estos días mi hermano me dijo, oye, yo estoy en Pamplona, allá en Colombia, ¿no? Y yo le pregunto, ¿cuántos grados hace? Me dice tanto. Yo le digo, ay, eso no es nada, papi. O sea, si te vienes para acá, a veces nosotros hemos estado a 0. Sí, sí, la verdad que ha bajado. Ha bajado, sí. Muy bien. Pues no sé Bueno, si... yo quiero orar. Bueno, después cuando termine, yo quiero orar. No, si no hay nada que añadir, ya son 55, 54. ¿eh? Y vamos a entrar. Janet, ¿me oyes? No sé, estaba hablando que no sé si quería decir algo del No, es que Apocalipsis. Estaban hablando, sí, señor. ¿Qué querían? que tengo, no sé si has leído la nota que puse ayer en Guerreros, que tengo No. los nódulos del kéfir de agua. Ay, qué dicha, voy. Voy. ¿Vale? Voy, sí. ¿Cuándo? Pasas un rato y te explico cómo lo tienes que hacer. Vale. Y si alguien más quiere, Ay, qué ya dicha. miran creciendo, ya miran creciendo. Vale. ¿Vale? Dale, Valentín, Dios me lo bendiga. Gracias. Pues voy a enseñar lo que me ha regalado mi nieta hace un momento que han venido. Ay, qué lindo, qué hermoso. A mí me encantan las plantas. Es Es una rosa. Son rosas enanas. Ay, qué lindas. Me la ha traído por el Día del Padre. Ay, qué ¡Felicidades! Gracias. Bueno, Bueno, a lo mejor ha habido un momento que habéis oído ruidos porque sí, han sí. venido mis nietas, han venido mis hijos, y han estado por aquí. Bueno, han intentado no hacer bulla, pero siempre cuando se ven las primas y tal se ponen nerviosas y bueno, esto es bonito, ¿no? Claro, eso es Ver a bonito, la la unión familia de la unida familia. es muy bonito, muy bonito. Muy bien, pues nada, Yo Vanessa, quiero orar. cuando quieras, Bueno, vamos a ponernos en posición de orar. Padre bueno, gracias Señor te damos por tus bendiciones. Gracias Señor porque siempre estás al control de todo. No cae una hoja al suelo sin que tú no tengas el control, Señor.
Te pedimos el perdón de nuestras faltas, Señor, y también queremos pedir una bendición para este grupo y para extenderlo a otras personas que lo vayan a ver después, Señor. Que seas tú con cada hermano en cada rincón de la tierra, Señor. Te Amén. pedimos, Señor, por nuestros hijos, Señor. Clamamos a ti, sabes tanto dolor, sufrimiento. Te los ponemos ante ti, Señor. Que seas tú restaurando y salvando, Señor. Que estas lecciones que estemos aprendiendo, que sean de vida para vida eterna, Señor. Y es un privilegio para nosotros haber abierto tu santa palabra y que se quede en el corazón nuestro y que podamos compartir con otras personas ese mensaje de salvación, Señor. Que lo podamos llevar a otras personas, Padre. Gracias, Señor, te damos. También queremos decirte, Señor, que es un privilegio, Señor, poder reunirnos para alabar y glorificar tu santo nombre. Aunque no estén abiertas las iglesias, Señor, queremos decirte que has proveído una herramienta para reunirnos, Señor, y alabar y glorificar tu nombre siempre, Padre. Que tu Amén. Santo Espíritu more en cada uno de los hermanos que están aquí presentes y de todos los hermanos en todos los rincones de esta tierra, Señor. Que seas tú contestando al corazón de cada uno de las personas de acuerdo a tu santa y divina voluntad, Señor, que hoy podamos tener ese día santo, gozo de delicia santa en comunión contigo, Señor. Gracias, Padre, y que podamos seguir disfrutando de ese alimento espiritual. Gracias, Padre, por todas las bendiciones. Pon ángeles en nuestros hogares, Señor. Limpia y cúbrenos con tu sangre preciosa. Y gracias, Señor, porque todas las bendiciones que nos das y por todo, Señor, todo te lo pedimos en el deseado de toda la gente, que es tu amado Hijo Cristo Jesús. Amén. 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 Muy bien, hermanas, pues nos vemos dentro de un momento en la sala del pastor.